La mayoría de los supervivientes en un colapso urbano no caen porque carezcan de armas, suministros o resistencia física, sino porque cometen el mismo error predecible. Se precipitan hacia los lugares que les parecen lógicos: supermercados, hospitales, farmacias, gasolineras, ferreterías. Estos lugares parecen salvavidas, pero en un verdadero colapso se convierten instantáneamente en zonas de conflicto de alta densidad. Cuando miles de personas desesperadas se dirigen a los mismos recursos, esos lugares se convierten en cajas de muerte, no en santuarios. Este patrón revela una verdad incómoda. Cuanto más obvio es un lugar, más peligroso se vuelve. Y es por eso que la mayoría de los supervivientes fracasan antes de la primera semana. Piensan como consumidores, no como tácticos. La verdadera supervivencia comienza con un cambio de mentalidad. Los baluartes más seguros y valiosos rara vez son los que están llenos de recursos, sino los que están llenos de recursos pasados por alto. Los supervivientes exitosos buscan lugares que permanezcan invisibles durante el caos, lugares con ventajas estratégicas que la multitud simplemente no reconoce. Para calificar como una verdadera fortaleza urbana, un sitio debe cumplir 4 condiciones: baja visibilidad para que nunca atraiga a una multitud, puntos de entrada limitados que permitan una defensa hermética, valor estratégico oculto, como agua, elevación, almacenamiento en frío o energía de respaldo, y la capacidad de ser fortificado en 24 a 48 horas. Las siguientes 7 partes desglosarán los lugares abandonados que cumplen estos criterios. Lugares en los que casi nadie piensa y, sin embargo, superan a todos los lugares de supervivencia populares por los que la gente lucha y muere. Entre todas las estructuras urbanas abandonadas, el almacén frigorífico de distribución es posiblemente la fortaleza más poderosa y, sin embargo, más ignorada que puedes reclamar en las primeras 72 horas de un colapso. La mayoría de los supervivientes lo ignoran porque lo asocian únicamente con alimentos congelados. Pero detrás de esa suposición se esconde una mina de oro estratégica, gruesas paredes aisladas, puntos de entrada naturalmente limitados, enormes reservas de calorías y energía de respaldo a escala industrial. Es uno de los pocos lugares donde el sigilo, la defensa y la sostenibilidad a largo plazo se cruzan a la perfección. La primera ventaja es estructural. Las instalaciones de almacenamiento en frío están diseñadas para atrapar la temperatura, lo que significa que también atrapan el sonido y ralentizan la intrusión. Los paneles aislantes, a menudo de 10 a 15 centímetros de espesor, actúan como amortiguadores balísticos de facto. La mayoría de los edificios tienen solo 2 o 3 muelles de carga, y a veces solo uno, lo que facilita enormemente el control del perímetro que en los supermercados o centros comerciales. En el interior, los estrechos pasillos que conducen a las cámaras frigoríficas crean puntos de estrangulamiento prefabricados que un pequeño grupo puede defender contra un número mucho mayor. La segunda ventaja es la energía. Muchos de estos almacenes funcionan con generadores diésel de 20 a 100 kilovatios para mantener la temperatura regulada durante los cortes de energía. Incluso si el sistema de refrigeración es inutilizable, el generador por sí solo te proporciona un nivel de independencia eléctrica que casi ninguna otra estructura urbana proporciona. Con un uso cuidadoso, de 1 a 2 horas al día, puedes hacer funcionar la iluminación, las radios, las bombas de agua, las estaciones de carga y la refrigeración limitada sin revelar tu presencia. La tercera ventaja es el perfil de recursos. Un almacén de tamaño mediano puede contener un valor alimentario equivalente a meses, o incluso un año, de supervivencia para un grupo pequeño. Incluso si la cadena de frío se derrumba, los productos congelados se descongelan lentamente detrás de las paredes aisladas, lo que te proporciona una ventana de amortiguación crucial mientras conservas, cocinas, deshidratas o reempaquetas. Lo que es más importante, las estanterías industriales, los palés y los marcos de acero del edificio te permiten crear barricadas,
posiciones de tiro elevadas y un reducto interior en menos de 24 horas. La ventaja final es la invisibilidad psicológica. Casi todo el mundo se precipita hacia los espacios comerciales visibles. Casi nadie piensa en los nodos de distribución ocultos en las zonas industriales. Ese simple hecho elimina el 80 a 90% de tus amenazas humanas desde el principio. En un mundo donde la visibilidad equivale a vulnerabilidad, el almacén frigorífico se convierte en algo raro, una fortaleza llena de recursos que nadie está buscando. Si el almacén frigorífico es una fortaleza escondida a simple vista, entonces la funeraria es una fortaleza escondida en la psicología de la gente. En todo escenario de colapso, el instinto humano aleja a los supervivientes de los lugares asociados con la muerte. Ese instinto es exactamente la razón por la que las funerarias y los depósitos de cadáveres se convierten en algunas de las estructuras urbanas más seguras e imperturbables durante las primeras semanas del colapso social. La primera ventaja es la previsibilidad de la evitación. Mientras que las farmacias, las clínicas y los supermercados atraen a las multitudes, las funerarias las repelen. Incluso los grupos armados tienden a ignorar estos edificios porque asumen que no hay comida ni valor táctico en su interior. Este camuflaje psicológico por sí solo le da a tu grupo una enorme ventaja de supervivencia. Estructuralmente, las funerarias son ideales para la microfortificación. Por lo general tienen una sola entrada principal, un garaje para los coches fúnebres y una o dos puertas laterales, muchas menos que los edificios comerciales. La mayoría de los interiores incluyen paredes gruesas que amortiguan el sonido, habitaciones privadas y pasillos estrechos que limitan naturalmente el movimiento enemigo. Muchos depósitos de cadáveres incluso tienen cámaras frigoríficas reforzadas comparables a los pequeños congeladores de los restaurantes. Habitaciones que pueden servir como refugios de emergencia, almacenamiento seguro o habitaciones seguras de último recurso. En cuanto a los recursos, las funerarias ofrecen más de lo que la gente espera. Si bien no ofrecen alimentos, sí ofrecen suministros de grado médico, desinfectantes, guantes de nitrilo, máscaras, herramientas de acero inoxidable, mesas de metal, acceso al agua y diversos equipos que pueden adaptarse para el saneamiento, la cirugía improvisada o la conservación de productos perecederos. Algunas instalaciones también mantienen pequeños generadores de respaldo para apoyar los sistemas de refrigeración. Incluso si las unidades de refrigeración ya no funcionan, el aislamiento ayuda a suprimir los olores, el ruido y las firmas de calor, lo cual es fundamental para mantenerse oculto. El mayor riesgo es la exposición a riesgos biológicos, pero esto se mitiga fácilmente. Evite las salas de embalsamamiento a menos que sea necesario. No toque los contenedores de productos químicos sin P. Y restrinja las viviendas a las áreas administrativas o ceremoniales. Una vez despejada y desinfectada, una funeraria se vuelve tan segura como cualquier residencia mediana. Pero el verdadero poder de una fortaleza mortuoria reside en su invisibilidad. La mayoría de los supervivientes luchan por los recursos donde todos los demás convergen. Muy pocos piensan lo suficientemente estratégicamente como para ocupar un lugar que otros evitan instintivamente. En condiciones de colapso, esa vacilación se convierte en su ventaja. La invisibilidad es seguridad, y las funerarias ofrecen ambas cosas sin esfuerzo. Los nodos de telecomunicaciones y las cámaras de fibra son algunas de las estructuras más ignoradas en cualquier ciudad. Sin embargo, representan uno de los baluartes estratégicamente más valiosos en un colapso. Mientras las multitudes se apresuran hacia alimentos, combustible y suministros médicos, casi nadie presta atención a los edificios silenciosos y sin ventanas, o a los puntos de acceso subterráneos que mantienen en funcionamiento las comunicaciones de una ciudad. Este punto ciego es su oportunidad. Estos sitios están construidos para la seguridad, la redundancia, la estabilidad y la mínima presencia humana, lo que los hace perfectos para la ocupación encubierta. La primera ventaja es la invisibilidad estructural.
Los edificios de intercambio de telecomunicaciones rara vez muestran señalización. A menudo se parecen a oficinas vacías y tienen estacionamiento limitado, rasgos que hacen que se mezclen con el paisaje urbano. Las cámaras de fibra y los nodos subterráneos son aún mejores. Se asientan debajo de la calle. Se accede a ellos solo por escotillas cerradas o cuartos de servicio, y son esencialmente invisibles para cualquiera que no los esté buscando específicamente. La segunda ventaja es la redundancia de energía. Las instalaciones de telecomunicaciones generalmente contienen bancos de UPS, arreglos de baterías montados en bastidor, y a veces, generadores diésel diseñados para mantener las redes activas durante las interrupciones. Incluso después del colapso, estos componentes a menudo retienen carga residual o pueden recargarse a través de pequeños generadores externos. Para un grupo de supervivencia, esto significa electricidad estable para radios, iluminación, carga de dispositivos y vigilancia, sin llamar la atención. En tercer lugar, estas ubicaciones están diseñadas para un acceso controlado. La mayoría tiene solo 1 o 2 puntos de entrada, protegidos por puertas de acero, lectores de tarjetas o marcos reforzados. El diseño interior es denso con bastidores y equipos, creando puntos de estrangulamiento naturales. Con un refuerzo mínimo, un equipo pequeño puede defender la estructura de manera mucho más eficiente que los edificios abiertos como almacenes u oficinas. En cuarto lugar, un nodo de telecomunicaciones ofrece algo que ninguna otra fortaleza proporciona: el dominio de las comunicaciones. Incluso si las redes públicas fallan, la infraestructura interna puede reutilizarse. Los bancos de baterías pueden alimentar radios ham, repetidores, sistemas de intercomunicación encriptados o redes de malla. Si su grupo controla un nodo de telecomunicaciones, controla efectivamente un centro de comunicaciones, mientras que otros operan a ciegas. Los riesgos implican principalmente peligros eléctricos, equipos de alto voltaje y la posible llegada de técnicos de servicios públicos en las primeras etapas del colapso. Mitigue aislando los circuitos muertos, asegurando solo una porción del edificio y manteniendo la apariencia exterior sin cambios para evitar atraer la atención. En un mundo donde la información se vuelve tan valiosa como la comida, los nodos de telecomunicaciones se transforman de activos invisibles en fortalezas de grado de comando, silenciosas, alimentadas, defendibles y completamente ignoradas por las masas. Las plantas de calefacción urbana y las salas de calderas se encuentran entre los baluartes más poco intuitivos, pero tácticamente superiores en cualquier ciudad colapsada. Los sobrevivientes rara vez los consideran porque no parecen lugares que contengan comida, medicinas o objetos de valor. Pero esta percepción errónea es precisamente lo que los hace poderosos. Ofrecen energía, calor, acceso al agua, fortificación estructural y tráfico peatonal casi nulo, una combinación que pocos otros sitios urbanos pueden igualar. La primera ventaja estratégica es la estabilidad térmica. Estas instalaciones están diseñadas para calentar bloques residenciales completos, lo que significa que sus salas de calderas, tanques aislados y corredores de mantenimiento retienen el calor mucho después del cierre. En climas fríos, esto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, incluso cuando están inactivas. Estas estructuras proporcionan un ambiente naturalmente templado y un espacio controlado para cocinar, secar la ropa o conservar los alimentos, sin exponer las firmas de calor al exterior. La segunda ventaja es la presencia de combustible y el potencial de energía. Muchas salas de calderas almacenan diésel, cilindros de gas natural o incluso reservas de carbón. Incluso las pequeñas cantidades se vuelven extremadamente valiosas durante el colapso, especialmente cuando se combinan con los sistemas de tuberías y presión existentes del edificio. Algunas instalaciones también tienen generadores de respaldo para alimentar bombas o sistemas de control. Si bien es posible que no pueda hacer funcionar la caldera completa de manera segura sin experiencia técnica, puede reutilizar el combustible, el generador,
y ciertos componentes del intercambiador de calor para obtener electricidad fuera de la red y calefacción de agua. En tercer lugar, las salas de caldera son defensivas por diseño. Por lo general, tienen paredes gruesas con clasificación contra incendios, puertas reforzadas y ductos de acceso mínimos, construidos para contener explosiones o riesgos de incendio. Para un grupo de supervivencia, estas mismas características se traducen en una excelente capacidad de defensa. Las pasarelas internas, las escaleras y las plataformas de servicio elevadas crean capas verticales que puede utilizar para la vigilancia, los puntos de emboscada o las posiciones de repliegue de emergencia. La cuarta ventaja es la infraestructura hídrica. Los sistemas de calefacción a menudo incluyen grandes tanques de retención, recipientes a presión o tuberías de agua de alimentación. Incluso si el sistema ya no funciona, los tanques en sí mismos se convierten en depósitos invaluables para almacenar agua tratada o recolectar agua de lluvia. Los principales riesgos son mecánicos. Los sistemas de presión pueden ser peligrosos si se manipulan y pueden quedar gases residuales en las tuberías. La solución es simple. No intente operar la caldera. En cambio, aísle las válvulas, ventile las líneas abiertas y utilice la instalación únicamente como un refugio fortificado y un centro de recursos. En resumen, las plantas de calefacción urbana ofrecen lo que pocas otras fortalezas ofrecen: calor, combustible, resistencia estructural y una oscuridad casi perfecta. En un colapso urbano frío o con escasez de recursos, esto los convierte en una de las bases más inteligentes y menos disputadas que puede ocupar. Los tanques de retención de aguas pluviales, las cámaras de drenaje y los túneles de servicios públicos forman una capa oculta debajo de cada gran ciudad. Un inframundo diseñado para mover agua, electricidad, fibra y equipos de mantenimiento sin visibilidad pública. En un colapso social, estas infraestructuras subterráneas se convierten en algunos de los baluartes más sigilosos disponibles, que ofrecen ocultamiento, movilidad y protección natural contra las amenazas de vigilancia en la superficie. La primera ventaja es una invisibilidad casi total. Las multitudes nunca acuden a estas zonas. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. Las tapas de alcantarilla, las puertas de mantenimiento cerradas y los campos de drenaje vallados pasan completamente desapercibidos durante el caos. Un grupo que asegura una entrada y establece un control interno desaparece eficazmente del mapa de la ciudad. Los drones de vigilancia, los francotiradores en los tejados y los exploradores terrestres los pasarán por alto simplemente porque nadie espera que los supervivientes se escondan, donde normalmente solo van los ingenieros municipales. La segunda ventaja es el enmascaramiento acústico y térmico. Las cámaras subterráneas atrapan el sonido y estabilizan la temperatura. Esto permite cocinar, utilizar herramientas, celebrar reuniones o dormir sin revelar ruido ni calor al mundo exterior. En un entorno en el que los grupos hostiles pueden utilizar el escaneo por infrarrojos o la detección basada en el sonido, este nivel de supresión natural de la señal es incalculable. La tercera ventaja es la movilidad encubierta. Los túneles de servicios públicos, especialmente los que conectan obras hidráulicas, nodos de telecomunicaciones o distritos industriales, proporcionan rutas protegidas para el movimiento y el reabastecimiento. Incluso los segmentos cortos permiten evitar las zonas hostiles en la superficie, evitar las rutas de emboscada y mantener las vías de escape de vigilancia. La cuarta ventaja es el potencial hídrico. Los tanques de retención y las cámaras de drenaje acumulan regularmente escorrentías que pueden filtrarse y almacenarse. Las grandes cuencas de hormigón ofrecen miles de litros de capacidad, lo que las convierte en excelentes depósitos a largo plazo una vez desinfectadas. El principal riesgo es el peligro ambiental. Gases tóxicos, H2S, metano, inundaciones repentinas, bajo nivel de oxígeno y peligros en espacios confinados. Estos riesgos son graves, pero manejables. Compruebe siempre el aire con un detector multigas. Identifique las fuentes de inundación aguas arriba
establezca rutas de navegación con cuerdas y cree un plan de escape bidireccional. Nunca ocupe una cámara conectada directamente a un desagüe pluvial activo durante las estaciones lluviosas. Con las debidas precauciones, los tanques de aguas pluviales y los túneles de servicios públicos se convierten en fortalezas sigilosas sin igual, lugares donde un pequeño grupo puede desaparecer por completo, moverse sin ser detectado y sobrevivir con un nivel de ocultación que ninguna estructura sobre el terreno puede proporcionar. Los lofts industriales abandonados y las antiguas fábricas textiles son algunos de los edificios estructuralmente más resistentes y tácticamente flexibles en cualquier ciudad colapsada. Construidas durante épocas en que la manufactura exigía maquinaria pesada, estas estructuras fueron diseñadas para soportar grandes cargas, resistir el fuego y tener durabilidad a largo plazo, cualidades que las convierten en posiciones defensivas excepcionales. Sin embargo, debido a que carecen de un valor para el consumidor inmediato, la mayoría de los supervivientes las pasan por alto por completo. La primera ventaja es la superioridad estructural. Los lofts industriales a menudo cuentan con gruesas paredes de ladrillo u hormigón armado, columnas de soporte masivas, vigas de acero y pisos clasificados para soportar pesos extremos. Estas características resisten naturalmente los disparos de armas pequeñas y ralentizan la entrada forzada. A diferencia de los edificios comerciales modernos con fachadas ligeras, la antigua arquitectura industrial absorbe los impactos, amortigua el sonido y mantiene la estabilidad interna incluso cuando las ventanas o los pisos superiores están comprometidos. La segunda ventaja es la huella controlable. Aunque estos edificios pueden ser grandes, nunca es necesario ocupar todo el espacio. Las oficinas administrativas, los entresuelos, los talleres laterales y las salas de máquinas cerradas se pueden aislar y convertir en viviendas compactas y altamente defendibles. Al sellar las escaleras, bloquear los elevadores de carga y limitar el movimiento a un solo nivel controlado, un pequeño grupo puede defender una estructura enorme con una mano de obra mínima. En tercer lugar, los lofts industriales ofrecen un potencial de recursos incomparable con los sitios residenciales o minoristas. Incluso abandonados, suelen contener estanterías metálicas, tuberías, cableado, palets, correas, poleas, motores y herramientas manuales que pueden reutilizarse para reparaciones, modificación de armas, sistemas de agua, trampas o fabricación a pequeña escala. En escenarios de colapso a largo plazo, la capacidad de fabricar y mantener equipos se vuelve tan valiosa como los alimentos. La cuarta ventaja es el mando y la visibilidad elevados. Los pisos superiores proporcionan vigilancia natural y puntos de observación resistentes a los francotiradores. Su altura brinda alerta temprana contra grupos que se acercan, mientras que las escaleras interiores crean puntos de estrangulamiento que pueden canalizar a los intrusos hacia zonas de muerte estrechas. Los principales riesgos implican remanentes inflamables como disolventes, aceites o productos químicos sobrantes. Estos se pueden neutralizar aislando las habitaciones peligrosas y ventilando el edificio antes de la ocupación. Los riesgos estructurales, como los pisos superiores débiles o los equipos oxidados, deben evaluarse, pero generalmente son manejables. En resumen, los lofts industriales abandonados se transforman de reliquias olvidadas en ciudadelas estratégicas con capacidad de producción. Proporcionan durabilidad, control vertical y potencial de fabricación. Tres ventajas que se vuelven irreemplazables a medida que el colapso pasa del caos a corto plazo a la supervivencia a largo plazo. Los grupos de tanques de agua en las azoteas y los áticos de servicio se encuentran entre las fortalezas más poco convencionales, pero tácticamente superiores en una ciudad colapsada. Los supervivientes buscan instintivamente horizontalmente, a nivel de la calle, edificios en el suelo, centros de recursos obvios. Muy pocos piensan verticalmente. Este punto ciego psicológico convierte a las azoteas en uno de los entornos más seguros, menos disputados y estratégicamente dominantes disponibles
cuando las calles se vuelven hostiles. La primera ventaja es la superioridad de la elevación. Operar desde un terreno elevado es uno de los principios militares más antiguos, y el colapso urbano no cambia eso. Las azoteas permiten la observación a larga distancia de las calles cercanas, los grupos que se acercan, las firmas de humo o los movimientos nocturnos. Obtiene información sin exponerse y puede establecer sistemas de alerta temprana mucho más fácilmente que en las estructuras a nivel del suelo. La segunda ventaja es el acceso restringido. Se puede acceder a la mayoría de las azoteas solo a través de una puerta de escalera cerrada con llave o una escalera de servicio. Una vez asegurado, un solo punto reforzado puede controlar todo el movimiento entre su posición y el edificio de abajo. Incluso si el edificio es ocupado por otros, la azotea en sí puede permanecer bajo su control con barricadas adecuadas y rutas de escape. La tercera ventaja es el valor del agua y los recursos. Muchos edificios antiguos tienen tanques en la azotea que contienen cientos o miles de litros de agua. Incluso cuando están vacíos, sirven como contenedores duraderos para la recolección de agua de lluvia. Combinado con el espacio plano de la azotea, ideal para paneles solares, antenas de radio, invernaderos improvisados, tendederos o puestos de observación ocultos, obtiene tanto independencia hídrica como infraestructura de usos múltiples. La cuarta ventaja es la baja firma. La mayoría de las personas que escanean las azoteas no buscan signos de habitación a menos que esperen francotiradores o grupos grandes. Un pequeño equipo de supervivencia puede operar con casi cero detección, manteniendo el ruido al mínimo, evitando las luces brillantes y utilizando el interior del ático como vivienda mientras reserva la azotea para vigilancia y servicios públicos. El riesgo clave es la vulnerabilidad de la línea de visión desde los edificios cercanos más altos. Los tiradores hostiles teóricamente podrían apuntarte si obtienen una ventaja de elevación. Esto se puede mitigar, eligiendo azoteas con puntos de vista más altos, limitados cerca, construyendo cortavientos de bajo perfil y manteniendo el movimiento agachado o protegido. En una ciudad que se derrumba donde el caos a nivel del suelo se convierte en la norma, los grupos de tanques en las azoteas y los áticos de servicio ofrecen algo raro. Una fortaleza que domina la visibilidad, restringe el acceso, asegura el agua y permanece casi por completo ignorada por las masas. Cuando la sociedad colapsa, la supervivencia no la ganan los más fuertes o los más fuertemente armados. La ganan aquellos que entienden una verdad simple pero brutal. Las multitudes matan más rápido que el hambre o la violencia. La mayoría de los supervivientes se precipitan hacia los mismos objetivos obvios: supermercados, hospitales, farmacias, gasolineras, creando zonas de conflicto inmediatas donde personas desesperadas chocan con recursos limitados. Estos lugares se convierten en trampas, no en líneas de vida. Las 7 ubicaciones analizadas en esta serie representan la filosofía opuesta: fortalezas de baja visibilidad y alto valor ocultas tras puntos ciegos psicológicos y el diseño de la infraestructura urbana. Los almacenes frigoríficos proporcionan alimentos y energía sin atraer a las multitudes. Las funerarias ofrecen capacidad de defensa a través de la evitación. La gente simplemente no quiere entrar en ellas. Los nodos de telecomunicaciones proporcionan independencia eléctrica y superioridad en las comunicaciones. Las salas de calderas proporcionan calor, combustible y una gruesa protección estructural. Los depósitos de aguas pluviales y los túneles de servicios ofrecen sigilo total y movilidad alternativa. Los lofts industriales proporcionan potencial de fabricación y arquitectura fortificada. Los grupos de depósitos en la azotea ofrecen ventaja de elevación y seguridad hídrica sin llamar la atención. Cada ubicación proporciona una forma diferente de poder: térmico, estructural, acústico, logístico o informativo. Ninguna de ellas se basa en la suerte, la fuerza bruta o la búsqueda de recursos de alto riesgo. En cambio,
recompensan el pensamiento táctico, la habilidad que realmente separa a los supervivientes de las víctimas. El hilo común de los 7 emplazamientos es el principio de la ventaja asimétrica. Obtienes más valor que el esfuerzo requerido para mantener la posición. Te beneficias del ocultamiento natural en lugar del combate constante. Explotas los espacios que la mayoría ignora, asegurando una competencia mínima. En conjunto, estos emplazamientos forman un modelo para la supervivencia urbana que supera a todas las ubicaciones de refugio populares que se repiten en los círculos de preparacionistas aficionados. En condiciones de colapso, el objetivo no es ganar combates, sino evitarlos por completo mientras se aseguran los elementos esenciales que tu grupo necesita para perdurar a largo plazo. Dominar la lógica que subyace a estas fortalezas no convencionales te da algo raro en un mundo que se desmorona. Una posición estratégica que nadie más es lo suficientemente inteligente como para tomar. Y al final, la inteligencia, no la desesperación, es lo que decide quién reconstruye y quién se desvanece.